El tercer rasgo que yo quería platicar con ustedes de este régimen es esta combinación tan tóxica de justicia selectiva, de degradación cultural que se ha llevado a cabo de manera deliberada y el fracaso en lo esencial del país, en lo más básico. Un fracaso que viene con toda la estructura de Morena y esta estructura del nuevo gobierno. Mientras están exhibiendo estas personas listas de críticos desde la mañanera y amenazan con que los tienen ubicados, los expedientes contra figuras que son muy amigas del poder están avanzando con una lentitud milimétrica, o simplemente las archivan y las dejan pasar, las olvidan convenientemente. Lo digo porque hay al menos 5 gobernadores que están presos en el altiplano. 5 exgobernadores que están presos en el altiplano. Y todos ellos son de partidos diferentes a Morena. Todos acusados de peculado, de lavado de dinero, de tortura, de nexos con el crimen organizado. Pero ninguno de la corriente actual ha pisado la cárcel por causas similares, a pesar de todos los señalamientos públicos, las denuncias de la oposición, las menciones en investigaciones de autoridades extranjeras como las de Estados Unidos. Nadie, no hay nadie. Ayer le decía a los chairos que estaban aquí en este canal, los reto a que me digan un logro de Andrés Manuel. No pudieron, no consiguieron, no pudieron decir uno. Ni 2, ni 3, ni ninguno. Entonces hoy los reto que me digan qué personaje de la Cuarta Transformación, de los que se han robado todos estos millones de pesos, miles de millones de pesos que están perdidos o que se han tirado a la basura, está preso. Lo reto a cualquiera de ustedes. Están persiguiendo muy rápidamente a los opositores que les son incómodos. Están sacando estos desafueros, que son muy rápidos. Las detenciones alrededor de los familiares y de los asesores de Alito Moreno. Operativos mediáticos, algo que llame la atención, que salga en la televisión, en los canales, todo eso. Pero al mismo tiempo los casos de corrupción o los vínculos delictivos dentro de las propias filas de Morena se esconden, se archivan, se convierten en persecuciones mediáticas, en ataques de la ultraderecha. Este señor que estaba en el altiplano se llama, el socio de Adán Augusto, el de la barredora, Hernán, ¿quién sabe qué? El que es señalado como el grupo, como líder de la barredora y que fue acusado de secuestro, de extorsión, de desaparición forzada, de asociación delictuosa, envió una carta desde el altiplano, una carta en la que dice que él, que es inocente, acusa que hay una persecución política y cita textualmente los principios de presunción de inocencia que el mismo régimen invoca cuando le conviene. La justicia no es ciega, tiene un ojo bien abierto, bien afilado hacia los enemigos políticos, pero otro bien cerrado hacia los que son los aliados. Esa es la transformación de la justicia. Pasó de independiente a ser selectiva, de garantizar tus derechos a convertirse en un instrumento de control político. Al mismo tiempo, el régimen está maquillando las cifras de violencia con un cinismo sumamente alarmante. Hay algunos estados como Sinaloa en donde la Fiscalía Estatal está excluyendo 133 asesinatos de sus estadísticas oficiales mediante omisiones y reclasificaciones. Están omitiendo los heridos en las balaceras que después mueren en los hospitales. Reclasifican las muertes de policías en operativos como agresiones a la autoridad, que no se suman al conteo de homicidios. Están utilizando categorías inexistentes en la legislación para disminuir el registro. Y eso mientras el gobierno federal presume que hay una reducción de la violencia, incluso del 52% en algunos espacios, ¿no? Pero pues nada más le están cambiando de nombre. La realidad está en las calles, en los reportes de la prensa, en los datos de las fosas clandestinas, porque nos platican otra historia que es completamente diferente. Al menos ha habido 443 muertes violentas adicionales a las que se han reportado oficialmente y se documentan solamente en un estado del país. El maquillaje que están haciendo de la estadística no es error, es una estrategia política para poder sostener el discursito de pacificación, mientras que el país se sigue desangrando y se sigue cayendo en pedacitos.
La gente que vive en las zonas del conflicto no requiere de estadísticas que sean oficiales, necesita que haya realmente seguridad, pero el régimen prefiere esta cifra que es más conveniente a la realidad que es más incómoda. La juventud mexicana está enfrentando un panorama sumamente desolador que el gobierno no solamente está ignorando, sino que también ellos están agravando con su propia cultura política. 1 de cada 2 jóvenes en el país no estudia ni trabaja. El 50% de la juventud se está quedando fuera del sistema educativo y laboral, sin oportunidades de formación, sin un empleo digno, sin una movilidad social. El caldo de cultivo para los criminales se ensancha, pero enormemente. Porque no estás haciendo nada, pues vente, güey. Vente a trabajar conmigo. No hay trabajo para ti en ninguna empresa, vente para acá. Acá se vuelve divertido. Mira, te doy un arma. Uy, te puedes consumir droga y te pago al mes. ¿Qué está ofreciendo el gobierno ante una crisis que se está volviendo ya generacional? Becas que se sirven como programas clientelares que están comprando una lealtad temporal, como los eventos oficiales, en donde se premia a la juventud, que son ambientados con canciones explícitas de contenido sexual y referencias a las drogas, como ocurrió, que fue ayer o hoy en la mañanera, en uno de los eventos ahí en la Ciudad de México. Porque en el Premio de la Juventud de la Ciudad de México de este año, celebrado en el Museo de la Ciudad, que es un recinto histórico, el acto oficial arrancó con una canción que decía: papi, préndeme ese toque. O sea, mi cigarro de marihuana. Quiero que me azotes. Quiero ver tu cara cuando mueva este culote. Fumemos la marihuana. Literalmente así decía la canción. Ya estaban bailando las huerquitas de, no sé, 18, 19 años, meneando las nalgas para todos lados. El Premio de la Juventud Ciudad de México 2026 es eso. Quiero ver tu cara cuando mueva este culote, fumemos marihuana. Quiero que me azotes. No era un antro, no era una fiesta privada, era un evento institucional del gobierno de la Ciudad de México, con presencia de autoridades, financiado con recursos públicos. No hay absolutamente ningún rubro en donde la cuarta transformación no consiga meter su sello de vulgaridad y de pésimo gusto. Incluso el protocolo institucional terminó convertido en el perreo del pinche bienestar. No fue un error de producción, es la expresión deliberada de una cultura política que está despreciando el mérito, la decencia, la formación seria de cualquier persona, la dignidad, que prefiere el perreo a la exigencia del esfuerzo, de que salgan adelante, que hagan algo diferente. Prefiere formar clientes dóciles antes que ciudadanos autónomos, críticos, capaces de construir su propio futuro. Esta combinación de justicia selectiva, de maquillaje de cifras, de degradación cultural, no es un accidente otra vez. Lo están haciendo adrede. Un gobierno que no está generando ningún resultado que sea sólido en seguridad, en empleo, en educación, incluso en salud, necesita tener enemigos y necesita distracciones permanentes para que la gente no voltee a ver eso. Necesita listas para callar las voces críticas, las reformas para desarmar al ciudadano común y corriente, pero también requiere de espectáculos vulgares para entretener y embrutecer a las masas. La ideología de la cuarta transformación se sostiene solamente en la mentira, donde dice que es que somos el pueblo, combatimos la corrupción, hay libertad, vamos bien. Pero en la práctica está concentrando poder, persigue de manera selectiva a sus opositores. No muestra la información, la oculta. Está maquillando las estadísticas y está acabando con el espacio público hasta convertirlo en un escenario donde lo único que hay es vulgaridad, mediocridad. El ciudadano que se atreva a documentar el desabasto de medicamentos, las desapariciones forzadas que hay en México, los vínculos entre el poder y el crimen organizado o el fracaso económico, se convierte en el objetivo de las listas, de las campañas de desprestigio.
El que calla está aplaudiendo o se beneficia de los programas clientelares, recibe el beneficio de la duda, la protección del régimen. Yo creo que México ya no necesita más transformación de este tipo. Necesitamos instituciones que sean fuertes, no leales al partido. Requerimos de jueces independientes, no acordeones que validan cada exceso de poder, de transparencia. No necesitamos declaraciones patrimoniales clasificadas como confidenciales. Necesitamos una cultura de responsabilidad, de esfuerzo, de excelencia, no de victimismo, menos de una vulgaridad que se ha vuelto común. Cada reforma que fortalece a la unidad de inteligencia financiera, cada lista que señala a los críticos desde el púlpito oficial, cada cifra maquillada de homicidios, cada evento oficial que se vuelve degradante, cada persecución hacia los opositores, son eslabones exactamente de la misma cadena. El poder se está haciendo más grande, pero el ciudadano se achica. La libertad se estrecha. La cuarta transformación no está combatiendo la desigualdad. La está utilizando para perpetuarse en el poder. No defiende al pueblo, lo está utilizando como masa de cultivo, como una clientela electoral, como un escudo moral. Y mientras más poder está concentrando, judicial, mediático, financiero, policial, militar, más evidente se vuelve su fracaso en lo único que debería de importar: los resultados. Resultados que sean medibles, concretos, durables, para la gente que trabaja, para los que pagan impuestos, los que educan a sus hijos, que esperan un país en donde la libertad no sea un privilegio que esté condicionado a que seas amigo o muy leal a un partido político. Tenemos que regresar a eso, sí, pero el camino de regreso comienza por nombrar las cosas por su nombre, sin eufemismos ni miedo. Porque nada de esto es democracia ni justicia social, es autoritarismo, con un discurso de izquierda, con una estética popular para maquillarlo y que se vea bonito, pero con prácticas de control que son muy sofisticadas. Es un régimen que prometió terminar con los abusos del pasado y terminó perfeccionándolos. Mientras el ciudadano de este país no recupere ninguna de las herramientas que le han arrebatado, el amparo, los contrapesos reales, la libertad de la crítica, la libertad de expresión, donde no haya listas negras, estadísticas que sean honestas, una cultura pública que esté basada en el mérito y no en la vulgaridad, el poder va a seguir avanzando. Y cada día que pasa sin resistencia, una resistencia que sea articulada y contundente, el margen de libertad se va a hacer cada vez más pequeño. La historia no perdona, y menos a los pueblos que entregan sus derechos a cambio de promesas huecas, de becas temporales, de espectáculos degradantes. México todavía está a tiempo de no convertirse en esa historia, pero el reloj está avanzando y el régimen no se detiene.